Pues nada, compis, muchas gracias por venir, lo primero, y gracias a la buena gente de Ecodurance por ofrecer el espacio y a la comunidad de Software Crafters. ¿Estáis apuntados a la comunidad de Software Crafters? ¿Soléis venir a los eventos y tal? Yo es que la verdad que yo soy de Málaga, para que hagáis una idea. De hecho, he venido hoy. Entonces, no me he movido mucho por esta comunidad. La de Barcelona sí que me he movido un poquito más, pero la de Madrid... Pero veo que hay buen rollete, buen ambiente, ¿no? Vale. Pues en la sesión de hoy vamos a hacer un taller, ¿vale? Que, como dice el título, va sobre Domain Driven Design y Refactoring. Como me ha dicho el compi que tenemos menos tiempo del que esperaba, 1 hora y media más o menos. Normalmente este taller lo hago en 2 horas, así que voy a tener que ir un poco por la parte de teoría. Así que o saltarme alguna cosa o lo que sea, pero bueno, la idea es que nos dé tiempo a programar todo lo que podamos, ¿vale? Como había comentado antes, los que vengáis sin portátiles y luego a lo que es la parte práctica, os queréis poner en pairing con alguien que sí tenga portátil y tal, para hacer el ejercicio, pues es lo suyo, ¿vale? Entonces, vamos a ver en esta sesión, como comentaba en el evento, una aproximación un poquito diferente a Domain Driven Design, ¿vale? En principio no hace falta saber mucho de qué es Domain Driven Design, porque lo que vamos a hacer es justamente volver a revisitar desde el principio algunos conceptos en los que se basa, sobre todo la parte táctica de Domain Driven Design, los patrones tácticos y todo esto, desde una perspectiva pues, del refactoring, y vamos a aplicar todo eso en un ejercicio práctico, ¿vale? Entonces, bueno, antes de empezar, comentaros un poco sobre mí. O sea, yo pues soy este de aquí, que me llamo Pedro, y soy Technical Coach. Tengo una empresa que se llama Xeal, hacemos cursos y ayudamos a empresas. Por si os interesa bichearnos, pues dejo ahí el spam. Y bueno, entonces, repasando un poquito, ¿qué es Domain Driven Design? Entiendo que todos los que estáis aquí más o menos algo sabéis, ¿no? De qué es Domain Driven Design, que más que menos, sí, ¿no? ¿Alguien no tiene ni idea de qué es Domain Driven Design? Vale, perfecto. Entonces, definición del libro, ¿no? Del libro azul, este famoso. Es un enfoque para el desarrollo de software de necesidades complejas que consiste en conectar la implementación con un modelo evolutivo de los conceptos clave del negocio, ¿no? O sea, así hablando mal y pronto, que el código refleje el negocio, que el código hable en términos del negocio, ¿no? Hay, como sabéis, la parte del diseño estratégico, que se encarga más pues a nivel de cómo diseñar aplicaciones y cómo integrar diferentes aplicaciones entre sí, los bounded context, todas estas historias. Y la parte del diseño táctico, que ya es pues, lo que es el código, ¿no? Los patrones de código, que es un poco lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del diseño táctico, pues nos podemos liar la manta a la cabeza y empezar que si agregados, que si entidades, que si value objects, que si gestión de errores, que si factories, que si esto no tira porque hay problemas de performance, que esto no carga con el entity framework, no sé qué, el problema N+1, el de trilema, bla, bla, bla. Entonces, como, espera, follón, ¿no? O sea, tranquilidad. O sea, no es tan difícil. No tiene por qué ser tan difícil todo esto, ¿vale? De hecho, es muchísimo más sencillo. Y de hecho, lo que quiero comentaros aquí, lo que quiero que os llevéis hoy de esta charla es que todo lo que son los patrones tácticos, la parte táctica del DD, realmente, en mi opinión, siempre ha estado ahí y no son más que los principios de orientación a objetos y alguno que otro de programación funcional, bien aplicado. O sea, DDD es programar bien, no es otra cosa. Entonces, lo que os quiero trasladar con esta sesión es un poco cuáles son los 3-4 principios en los que se basan esos patrones tácticos y toda esa parafernalia para que, oye, si por lo que sea, os liáis mucho con que si los patrones repositorios, no sé qué, tenéis aquí en la cabeza un batiburrillo tal, o por lo que sea, no habéis entrado todavía mucho en ese mundo y queréis una forma un poquito más light de entrar, pues que empecéis por aquí, ¿no? Entonces, vamos a relajarnos, cafetito, descafeinado, para no ponernos nerviosos, y vamos a ver estos 3 conceptos.
¿vale? Y el refactoring, pues, lo veremos al final. En estos tres conceptos son en los que se basan los patrones tácticos de los agregados, los no sé qué, tal, se basan en esto. Estos son los tres conceptos que hay por debajo. Si conocemos y dominamos estos tres conceptos, los patrones tácticos salen de ahí, realmente, que son encapsulación, que viene de la orientación a objetos, inmutabilidad y pureza, que vienen del mundo de la programación funcional, ¿no? ¿Qué es la encapsulación? ¿Vale? La gente aquí solo pregunta, pero como vamos más del tiempo, pues lo digo yo, ¿vale? Encapsulación es el acto de proteger la integridad de los datos, ¿vale? O sea, evitar que, por ejemplo, si estamos haciendo código en clases, ¿no? Pues que los clientes de una clase manipulen directamente los atributos de esa clase y que eso dé lugar a inconsistencias, ¿vale? Que, por ejemplo, pues yo qué sé, tenga una order, un pedido, que tiene una serie de líneas y que resulta que cada línea tiene un importe y que el total no suma el importe. Pues eso sería una inconsistencia de datos, ¿no? Entonces la encapsulación es el acto de proteger la integridad de los datos, o sea que por diseño nosotros protejamos ese tipo de reglas, ¿vale? Que de ahí es donde salen las entidades, los agregados, ¿no? Como pues, un mecanismo para implementar esto, ¿vale? ¿Cómo se llaman esas reglas? Los invariantes. Los invariantes es aquello, o sea, los predicados que tienen que ser ciertos siempre, esas propiedades que tenemos que proteger por diseño, ¿vale? Entonces, es nuestra responsabilidad como desarrolladores hacer un diseño que preserve estos invariantes. ¿Qué es un invariante? Por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes de que el total de una factura tiene que sumar la suma de las líneas, ¿no? Otro ejemplo, un cuadrado. El cuadrado tiene 4 lados y todos sus lados miden lo mismo. Pues esos son los invariantes del cuadrado. Si no fuera así, no serían cuadrados. Pues, por ejemplo, si una fecha, el día de un objeto fecha, fuese el 32, pues eso no sería una fecha. Sería otra cosa, pero una fecha no. ¿Vale? Hace un pequeño ejercicio. Estamos aquí en petit comité y todos junticos. Vamos a poner en grupos de 3 personas, por ejemplo, ¿vale? Y vais a pensar, vamos a darnos 5 minutitos y vais a pensar en posibles invariantes que hay en las aplicaciones en las que estáis manteniendo ahora mismo, en las que estáis trabajando, en los proyectos en los que estáis trabajando. Pensad en, digo 5, a lo mejor es un poco venís un poco arriba, pero bueno, todos los invariantes que podáis de vuestro negocio. Es decir, por ejemplo, pues yo trabajo en un sistema de reserva de hoteles, pues en mi negocio el invariante es que la fecha de inicio de una reserva no puede ser mayor que la fecha de fin, por ejemplo. Entonces, poneros un poco por parejas, por tríos y comentad un poco. Y a ver, luego compartimos esto un poco para que practiquemos el identificar esos invariantes, ¿vale? Y luego compartimos cada grupo que comparta a los que hemos llegado. Así que, adelante. Pues vosotros tres, por aquí otro grupo, por aquí otro grupo. ¿Vale? Yo estoy trabajando en un software para gestión de tráfico ferroviario. En mi caso, es sencillo. Tenemos trenes que ya le llamamos circulación. Y variantes, ¿no? Si me ha pasado lo anterior, una circulación que todavía no ha salido, que no se ha auditado su salida, pues está en estado planificado. Para cambiar de estado hará falta de calcular el estado de falta que la circulación para que se audite ¿Qué pasó? Está ahí bien, ¿no? Sí. Ay, a ver cómo después para llamar la comida. ¿Cómo? Voy a necesitar el móvil para llamar la comida. A ver cómo va la cosa. Bueno, luego, o sea, con grabar la parte teórica, una vez que acabe la parte teórica, yo creo que la práctica, como mucho 20 minutos, 30 minutos más. Y ya, después... Está bien, ¿no? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Si es de menor edad, tiene que haber por lo mínimo 60 activity.
lo básico es hacer las reservas y participantes incluyen a menor edad son una pareja por ejemplo, no sé, la cosa más invariante es En el caso de los tres, más operaciones que esté definido el método de pago. Hay otras entidades que tienen que ver con el transporte ferroviario, por ejemplo, una entidad que llamamos ferrovía, cuando un sector de vía es activado, pues no se pueden abrir rutas. Es un área que pagas en el sitio. Y las rutas están incluidas en la pasarela. Los cierres, es la pasarela que realmente es todo. Realmente a lo mejor hay una idea para los clientes tiene que ir aprobado en el conjunto de entidades que tengan que ir a otras cosas que a lo mejor el trayecto no tenga que usar mesas de estadio. no, pero bueno, otra cosa, dentro del dominio de solo puedes activar un cierre de vías. Da miedo, ¿no? Ya. Cierre de vías está Bueno. algo de tiempo cercano a Ahora hizo el curso de seguir el curso de ¿Cuál? curso de ¿Vale? A ver, sí, es que estoy inventando. Ahora que estoy desempleado, estoy intentando volver a los básicos. Llevo muchos años y cuando yo empecé, hace 25 años, había una línea tan marcada que Era todo campo. y va a llegar al terminal. Claro, la disponibilidad Vale, si queréis coger esta, que yo no me voy a sentar, por eso digo. Aquí mismo. Vale. Sí, aquí. Buenas, ¿qué tal? A la fecha de reserva tiene que ser Chicos, tiempo. Vamos a compartir un poco a qué conclusiones habéis llegado, ¿vale? Cada grupo. Lo que os propongo es que de cada grupo cojáis una de todas de todos esos invariantes que habéis compartido y que lo compartáis con el resto bueno, con el resto de la sala. Empezamos por aquí, si queréis. Vale. Si queréis hablar aquí. Sí, hablarle, coger el micro, así se oye en la grabación. Bueno, te va a pasar la palabra. Bueno, pero... en nuestro caso, quieren que comente la mía. En una empresa de ride hailing, el invariante más básico es punto de origen, punto de destino para poder continuar. Sí, ¿y en qué consiste ese? O sea, ¿a qué te refieres con punto de origen? Punto de destino? Para poder hacer un viaje necesitas tener el punto de origen para coger las coordenadas del punto de origen y el de destino para hacer todos los cálculos intermedios, o sea, que esa data exista, del vehículo, claro. Vale. Si no existe esa data, como que claro, y no se puede modificar una vez que ya está el viaje. Sería como el ejemplo que has puesto antes de que no cuadrarían los precios, porque no cuadrarían ni los tiempos, ni el coste del viaje, ni nada. Exacto. O sea, tienes una información que es necesaria para crear tal y que una vez que empieza todo el proceso, no se puede modificar, es inmutable. Ok, vale. Y ahora la follow-up question. A día de hoy, ¿tu código dirías que protege ese invariante? ¿O deja la puerta abierta a que pasen cosas? No, porque si quieres añadir una parada, por ejemplo, tienes que hacerlo
Bueno, podrías hacerlo en el viaje, pero claro, todo eso está protegido por el back. Yo es que soy más de front, entonces, pero Ok, seguro que está protegido. esperemos. Vale, vale, perfecto. También, o sea, os he preguntado también para que os llevéis una reflexión de, oye, pues esto, ¿cómo podría llevarme esto de aplicarlo al código del proyecto, ¿no? Para ver si mejorarlo en ese sentido, ¿no? ¿Vale? ¿Paso? Pues sí, pasa para allá. Muchas thank yous por compartir. Ok. Vale, pues yo ahora trabajo con un cliente que gestiona oportunidades de voluntariado y eventos. Vale. Y la fecha de inicio tiene que ir siempre antes que la fecha de fin. Ah, pero esa es la que he dicho yo, tío. Sí, O sea, pero vale. a tu pregunta, Vale. hace poco pasó que no ocurría. Ostras. Por un tema de time zones, que las odio. Lo carga el diablo, eso sí. Sí, la carga el diablo. Pasaron cosas. Entonces ya tuvimos que meter una regla que era que no se podía crear si las fechas ajustadas a la time zone, la de fin estaba antes que la de inicio. Pero sí pasó. Por ahí algo lo modificaba y se fue. No quiero preguntar las consecuencias porque no las podemos imaginar. Vaya. Bueno, digamos que hubo gente enfadada. Pero... Efectivamente. Vale, entonces es algo importante. Entonces. Vale, muy bien. Gracias. Pues en un proyecto que gestiona tema de trayectorias de objetos de órbitas y tal, una órbita se define por 7 parámetros, pero no tienen por qué ser siempre los mismos 7 parámetros. Y nosotros guardamos información de más de 7 porque para computaciones pues es interesante. Entonces, por ejemplo, es importante que haya consistencia entre los parámetros. O sea, no puedes tener 7 parámetros describiendo una órbita y luego que haya otro parámetro que no sea matemáticamente congruente con los otros. Vale. Y nosotros tenemos @setter arriba de la clase. Yo con eso ya te contesto todo. Sí, sí. Bueno, yo trabajo en un software para gestión de tráfico ferroviario. Una de las entidades que gestionamos ahí son los cortes de vía y un invariante es que un corte de vía, tiene que ser activado por un usuario, pero no se puede activar hasta que el corte de vía esté dentro del rango de fechas de su vigencia. Vale. ¿Y el código lo protege? Es una PIRRES que al final sí que valida ese tipo de reglas. Perfecto. Muy bien. Pues perfecto. Yo creo que queda claro entonces, sobre todo, o sea, qué es lo que son los invariantes, la encapsulación y sobre todo la importancia, ¿no? de que el diseño que produzcamos proteja estos invariantes, ¿no? De que el código lo proteja. Principalmente los 3 beneficios, ¿no? Es ahorrarnos en bugs y por tanto, bueno, no voy a tampoco decir lo que es ahorrarnos bugs, ¿no? Más velocidad de desarrollo y más responsividad, ¿no? Sobre todo, o sea, al final es reducir o mantener a raya la complejidad, ¿no? O por así decirlo, ¿no? O sea, al final eso es lo que o sea, la complejidad acaba añadiendo carga cognitiva al desarrollo y la carga cognitiva pues sabemos que no es muy buena tampoco para el desarrollo de un proyecto. Ahora, ¿cómo identificamos problemas de encapsulación? ¿Vale? El @setter me ha gustado, es uno de ellos. @setter, @data, el uso del lombok en general. Bueno. Hay un antipatrón en concreto que es muy típico, que seguramente me jugaría a cualquier cosa que en vuestras aplicaciones, en alguna de vuestras aplicaciones en algún momento de la vida, habéis caído en este antipatrón, más que nada porque el simple hecho de usar un ORM para base de datos y qué aplicación no tiene base de datos, pues fomenta que ocurra este tipo de antipatrón, ¿no? Que es el modelo de dominio anémico. El modelo de dominio anémico no es más que pues, un montón de clases con muchos campos públicos y la lógica de negocio separada en servicios, ¿no? Y entonces la lógica de negocio pues, puede operar sobre esos datos de la forma en la que le dé la gana, ¿vale? Porque como esos datos no están protegidos, o sea, todo es público,
aunque haya getters y setters y tal, los getters y setters son una ilusión, realmente. A efectos prácticos los datos están públicos, ¿vale? Entonces, esto, a ver, no solamente es culpa de los ORMs, ¿no? Pero gran parte de la motivación yo creo que viene un poco por ahí. Entonces, esto tiene una serie de consecuencias bastante feas, que son, por ejemplo, la descubribilidad, ¿no? Pues, por ejemplo, si tengo la lógica separada de los datos, pues es más complicado identificar dónde está la lógica asociada a ciertos datos, ¿no? Porque está en servicios por ahí y tal, incluso puede estar duplicada. Lo típico de, pues este proceso no, como no está en la clase, no sabemos dónde está, el codebase está grande, pues al final acaba implementándolo 2 veces o copy-pegando código y tal, y cuando, lo típico, hay un bug, lo tienes que arreglar en 2 sitios, te olvidas de que había un sitio donde tal, entonces ahora tienes 2 códigos que son casi iguales, pero un drama, ¿no? Y la falta de encapsulación. Ya hemos visto qué problemas tiene el tema de no preservar los invariantes, ¿no? Si quería hacer una pregunta o algo, interrumpidme, 100%, ¿vale? Sin miedo ninguno y sin pudor. ¿Qué relación hay entre modelo anémico y encapsulación? Pues justamente que el modelo anémico pues, no tiene encapsulación, ¿no? Se cepilla el principio de encapsulación por todos lados. Entonces, al final lo que nos dice es que debería ser responsabilidad de cada clase mantener la integridad de sus datos a través de sus operaciones públicas, ¿no? Que en lugar de tener, no ya getters, por lo menos setters, en lugar de tener setters y dejar que cada campo mute de aquella manera, pues que existan operaciones de negocio que preserven los invariantes, ¿vale? En lugar de tener setters que permitan modificar esos campos. Luego están las propiedades de inmutabilidad y pureza, ¿vale? Que también están muy relacionadas con esto de la encapsulación, ¿vale? La inmutabilidad, en concreto, decimos que un objeto es inmutable cuando no puede cambiar su estado, ¿no? Típico objeto que modela un valor, ¿no? Por ejemplo, una fecha, por ejemplo, una ID de un algo, cualquier objeto de vuestro dominio, o un periodo de tiempo, no sé, valores en cada dominio podéis encontrar un montón, ¿no? La gracia de la inmutabilidad, así sois capaz de decirme qué relación entre la inmutabilidad y la encapsulación. ¿Alguien se atreve? La encapsulación es encerrar la mutación del estado, ¿no? Vale. ¿Y la inmutabilidad? Esa inmutabilidad. ¿Cómo? Impedir el cambio de estado. Exactamente. Al encapsular Claro. impides el cambio de estado. Claro, la cosa es que si un objeto es inmutable, pues no hay ningún cambio de estado que encapsular. Entonces, todo es más sencillo. Por eso, los que ya sepáis, hayáis trabajado con los patrones tácticos, siempre se suele decir toda la lógica de negocio que sea posible, ponerla en value objects, porque los value objects son inmutables y por tanto son más fáciles, porque como no hay cambios de estado, pues te ahorras este tipo de bugs. Puede ser por esto, principalmente, ¿vale? Y la pureza es otro concepto también que es muy interesante a la hora de dar, que es, bueno, viene también de la programación funcional, ¿no? Que es una función pura es una función que no tiene efectos laterales, ¿no? Es una función matemática. O sea, le entra un valor, sale otro valor, no tiene ningún tipo de efectos laterales. Entonces, es deseable que el modelo de dominio de la aplicación sea puro, en sentido, o sea, que no tenga esos efectos laterales porque, entre otras cosas, pues es muchísimo más sencillo de probar, con test automatizados, es muchísimo más sencillo separar esa lógica de negocio, lo que es lógica de negocio de verdad, de lógica de infraestructura, etcétera, etcétera. Y aplicar, pues, esa arquitectura que normalmente siempre va unida al DDD, ¿no? Que es la arquitectura hexagonal. Al final, que no son lo mismo, pero son muy amigas. Entonces, este no lo vamos a saltar porque no tengo tiempo, pero vaya, básicamente la propuesta de ejercicio era discutir qué relación hay entre los conceptos de encapsulación, inmutabilidad y pureza y los patrones tácticos del DDD, que ya os digo que todas, básicamente, quienes conozcáis los patrones tácticos, ¿no? Los value objects, la principal propiedad que los caracteriza es que son inmutables, ¿no? Las entidades y los agregados, por el contrario,
sí que son objetos mutables, todo el tema de que tienen identidad y todo el rollo, que eso en principio aquí no nos interesa tanto, pero sí que los agregados en concreto son una forma de preservar la encapsulación, de delimitar unos límites dentro de los cuales ocurre la transaccionalidad de la aplicación, ¿no? Como que... Sí, vale. Hay más patrones tácticos que no tienen tanto que ver con estas propiedades, pero bueno, al caso... vale. DDD, aparte de todo esto que hemos visto, de estas propiedades, si volvemos a la primera página, las primeras páginas del... No sé si de qué libro, si del libro azul o alguno de estos. Bueno, pero al final todo el mundo habla como de estos tres principios, de estas tres claves que son la colaboración, ¿no? El que los expertos de negocio y el equipo de desarrollo tienen que trabajar juntos, ¿no? Directamente para trabajar ese modelo de código. El modelado, que es lo que decíamos al principio, que el código refleje la complejidad del negocio. Y hay un tercero que no le echamos cuenta normalmente, que es la parte de incremental, porque que levante la mano quien no haya nunca empezado un proyecto haciendo un event storming de una semana y en plan, y vamos a juntar a todo el mundo y a descubrir el dominio y luego no les ves la cara a los expertos de dominio en 6 meses, ¿verdad? Eso se llama cascada y sabemos ya de hace tiempo que no funciona del todo bien, pero aún así. Entonces, claro, desde lo que nos dice, oye, que el tema, esto de descubrir el dominio y de colaborar con los expertos de dominio y de modelar el problema en el código es algo de todos los días. Una actividad que se hace todos los días. ¿Y qué actividad hacemos todos los días en el código para mejorarlo continuamente? Pues la refactorización, ¿vale? La refactorización es definición también del libro, cambiar el diseño del código sin cambiar su comportamiento aparente. Esto entiendo que también lo sabemos todos. Entonces es una cosa que es el mecanismo que vamos a usar principalmente para ir integrando todo el conocimiento que vamos incorporando de esas dinámicas de descubrimiento, oye, he tenido una conversación con el experto de dominio y me he enterado que hay un invariante no sé qué, vale, pues vamos a tocar el código, vamos a refactorizar, no hace falta que, ¿sabes? Porque no dejemos que se nos acumule ese conocimiento en las cabezas o en algún sitio o en alguna documentación, en un event storming de papel continuo de 7 metros. No, mejor tenerlo en el código, ¿no? Que el código al final es lo que se ejecuta. Entonces, es muy importante aplicar refactoring todos los días para tener esto a raya. Yo cuando explico refactoring, el refactoring es muy sencillo, simplemente con que no sepamos. El refactoring cumple la regla de Pareto, la regla del 80-20, no sé si os suena. Que básicamente lo que quiere decir es que el 20% de las transformaciones de refactoring que puedo hacer me dan el 80% del beneficio. ¿Esto qué quiere decir? Que con que nos aprendamos renombrar variables, métodos, extraer métodos y 2 cosas más, es más que suficiente para ir poco a poco incorporando todo este conocimiento al código y ir pues haciendo que el codebase se mantenga saludable, ¿no? Hay transformaciones avanzadas, que algunas vamos a verlas hoy. No son tampoco necesarias, ya os digo. Es más importante el hábito que el ser un experto en refactoring. Y los hábitos más interesantes son pues estos que veis aquí, ¿no? Por supuesto, nunca refactorizar código sin test. Espero que tengáis test automatizados y que no dejéis que se pongan rojos, porque si no el niño Jesús llora. Refactorizar siempre en verde, dar pasitos pequeños y sobre todo este último es muy interesante, que es el de refactorizar para mejorar la legibilidad, porque al final justamente de eso va el DDD, ¿no? De que el código tú lo leas y se entienda y hable el lenguaje del dominio y para conseguir eso es que cosas tan tontas como los nombres, pues es lo más importante que podemos hacer, ¿no? Entonces, el código tiene que estar vivo. Vamos a ir con el ejercicio, ¿vale? ¿Te has alguna pregunta de momento? ¿No? Vale.
Vamos a ir con el ejercicio. Antes quiero introducir una pequeña regla, una pequeña heurística, que es la que vamos a usar durante el ejercicio, que es esta de tell, don't, ask. ¿Os suena de algo el principio tell, don't, ask? ¿No? Vale. Esto es lo que hablamos antes de los modelos anémicos, ¿no? Básicamente lo que dice es, oye, en lugar de tener la lógica de negocio separada de los datos y que para que la lógica opere vaya a preguntarle a los datos, vaya a preguntarle al pedido, oye, pedido, ¿cuál es tu estado? Oye, pedido, ¿cuáles son las líneas? ¿Cuáles no sé qué? Para implementar cómo calcular el total de un pedido, por ejemplo. Pues básicamente lo que me dice tell, don't, ask es, oye, que tu código cliente le diga a la order qué es lo que quieres que haga, calcúlame los totales. Y que la order por dentro tenga la lógica junto con los datos. ¿Sí? Esto no es tampoco una regla súper científica, pero ya veis que más o menos va encaminado a que garanticemos la encapsulación dentro de este objeto. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer, bueno, aquí tenéis un ejemplo, no sé si se ve muy bien el código, está chiquitín. Pero bueno, vendría a ser, os explico más o menos así el concepto. Imaginaos que tenemos un wallet, una cartera, ¿no? Con un saldo y un payment service que tiene una operación debit para sacar dinero, ¿no? O para meter dinero, no, sacar dinero. Y credit para meter dinero, ¿vale? Entonces, estas operaciones no cumplen, o mejor dicho, este wallet no cumple la encapsulación. ¿Por qué? Porque yo el saldo, desde cualquier otra parte del código, que no sea el payment service, lo puedo modificar y el balance me puede volver negativo. Y estaremos de acuerdo en que el balance no debería ser negativo, ¿no? Por mucho que aquí haya un if que diga si el wallet balance menor que amount, entonces no tengo fondos, yo podría modificar el balance desde otro sitio que no fuese el payment service. Entonces, este diseño no me vale. Versión tell, que sería que el payment service, en lugar de decirle al wallet, en lugar de pedirle los datos e ir a actualizarle los datos, pues le diría, oye, wallet.debit del amount. Y ya que el wallet por dentro haga lo que tenga que hacer, ¿vale? El wallet dentro pues tiene este if que comprueba el invariante, ¿no? Y que no deja que el balance se vuelva negativo. Si yo le paso una cantidad que haga que el balance se vuelva negativo, inmediatamente me tiene una excepción y no me deja pasar. Y este balance, como veis aquí, esto es C#, pero más o menos se entiende, ¿no? Este balance es una propiedad que es privada. Private set como si tuviera un setter privado o como si no tuviera setter en Java, por ejemplo. Entonces, este balance no se puede modificar desde fuera. Entonces, con este diseño sí que estamos garantizando la encapsulación de ese campo, de ese invariante, ¿vale? Ventajas, las que hemos visto ya, ¿no? Más cohesión, menos acoplamiento, facilita el testing, nos añade encapsulación, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a aplicar esto, ¿vale? Un ejercicio de refactoring. La idea es que nos pongamos por parejas, ¿vale? En cada pareja un laptop, que os clonéis la URL que puse antes al principio de la sesión como starter del ejercicio y que es un código que, bueno, os lo voy mostrando, voy a ir mostrando ahí. Yo lo voy a hacer en Java, ¿vale? Porque hay que hacerlo en algún lenguaje. Entonces, os explico un poco así por encima el objetivo del ejercicio, ¿vale? Es un ejercicio que simula una aplicación de gestión de pedidos. Súper ejemplo clásico que estaremos hartos de ver todos, ¿verdad? Entonces, existen aquí bueno, está dividido en diferentes carpetas, diferentes directorios. Tenemos el dominio en el que hay pues un montón de clases que cumplen este antipatrón de modelo anémico, ¿no? Solo tienen datos, getters y setters. Entonces, por ejemplo, en esta order, pues yo tengo aquí un status, por ejemplo, y puedo hacer get status y lo peor, set status y ponerle el estado que a mí me dé la gana desde cualquier parte del código. Entonces esto está feo. ¿Cuál es el entry point o los entry points de la aplicación?
estas clases que veis aquí que se llaman use case. Order approval use case, order creation use case para crear una orden y order shipment use case para enviar un pedido, ¿no? Entonces, el objetivo del ejercicio es que toda la lógica de negocio que veáis aquí fuera de los objetos de dominio y que no está encapsulada, intentar llevarla mediante refactorización dentro de estos objetos. El objetivo último debería ser que nos pudiésemos cargar los setters. Eso sería lo ideal, ¿vale? Para ayudarnos de esto, tenemos unos tests muy chulos que podemos ejecutar y que en cualquier momento nos van a decir si la aplicación sigue funcionando o no, si nos hemos cargado algo o no. La idea es que a cada paso que demos, por pequeño que sea, y os voy a recomendar, os voy a animar a que deis pasos lo más pequeños posibles y siempre entendiendo qué es lo que estamos haciendo en cada paso, lancéis los tests. Si en algún momento algún test os sale rojo, rollback y empezamos, bueno, damos un pasito atrás y empezamos de nuevo, ¿vale? Podéis asumir que los tests, o sea, que tenemos un 100% de cobertura, ¿vale? O sea, si los tests salen verdes, que todo funciona. Prueban los use cases, ¿no? Prueban los use cases, exactamente. ¿Vale? ¿Se entiende más o menos el ejercicio, el objetivo? ¿Sí? Vale. Pues vamos a hacer una cosa. Dejo otra vez por aquí la URL, ¿vale? Del repositorio de GitHub para que lo podáis clonar. Lo había comentado antes, está en todos estos lenguajes, C#, Java, PHP, Python, Ruby, Scala, TypeScript. Yo lo he probado en C# y en Java. Ahí sí que funciona. La versión de PHP no lo garantizo. Pero, pues, descargadlo, elegid el lenguaje que queráis y le damos. Tenemos 50 minutos, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer como 2 iteraciones y al final de cada iteración, de 20 minutos cada una, al final de cada iteración lo voy a coger yo, voy a hacer un poco pues la parte de refactoring que tal y luego al final pues hacemos una retrospectiva pequeñita de 10 minutos y ya cerramos, ¿vale? Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa? Muy liados. ¿Hasta dónde habéis llegado? Más o menos. 2 casos y medio. Bueno, vale. Bien. Oye, pues en 40 minutos más o menos que llevamos está bastante bien. Sí, sí, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Sí. Vale. ¿Hay alguna cosa que hayáis visto que digáis, ostras, esto no me queda claro, esto me gustaría que lo viésemos entre todos para resolver la duda? ¿Alguna cosa en concreto? Venga. Hemos creado factory methods en orden y order item, ¿Vale? y eso rompía los tests porque, rompía los tests el poner el constructor en privado, Claro. el cerrar el constructor. Entonces, ¿hasta qué punto ese cerramiento del constructor lo harías a principio ahora del refactor o cuando ya esté todo refactorizado, todos los casos de uso, o cambiar los tests? Porque entiendo que ahí... Claro, cambiando los tests no es lo más ortodoxo, ¿no? Porque al final, o sea, corres el riesgo de que estés cambiando también la lógica que se está testeando. Entonces, pero bueno, si lo haces, por ejemplo, con refactors automáticos, ¿qué lenguaje estáis usando vosotros? ¿Qué IDE estáis usando? Con Visual Studio. Ostras, claro, entonces no. Entonces ahí nada. En IntelliJ, por ejemplo, hay un refactor que es convertir constructor en factory method, que hace el paso de te convierte el constructor en privado y te crea el factory method, te sustituye todas las llamadas al constructor por el factory method y luego ya. Y si hay algún uso de los tests, te actualiza los tests también. Entonces, así sí lo vería yo. Si no, pues tienes que tener mucho cuidado. Claro. Sí,
De todas maneras, ¿cuál era la motivación para meter un factory method? Porque había muchos setters, ¿no? Como por ejemplo tienes ahí... Todos estos, de aquí. Sí, verdad. Había muchos setters que seteaban valores fijos. Entonces, al final, el constructor pues, no... ¿Pero qué te aporta un factory method sobre tenerlo en el constructor directamente? Porque, Bueno, por en ejemplo, este order es yo lo que habría semántica. hecho- Para mí es semántica. Sí. Es un order.create, por ejemplo, sabes que estás creando uno nuevo, ¿no? Sin embargo, incluso en order item se ve incluso mejor porque al final le pasas el producto y la cantidad de productos y todas las tags, amount, todos esos cálculos ya nos los hemos llevado por ahí. Y Claro. De hecho, le seteas el estado, ¿no? eso es. El estado inicial. Puedes hacer create de order y a lo mejor crearlo en otro estado. Interesante este debate, porque, claro, ¿hasta qué punto eso no lo puedes hacer con un constructor normal también? Porque, o sea, tú directamente te puedes llevar todo esto aquí dentro de la orden, te creas un constructor, bueno, no me funciona el chirimbolo, pero haces esto y ya está. Y sustituyes todo por this. No sé cómo funcionan los cursores múltiples aquí, pero para el caso, y ya está. Y esto, en principio, es equivalente. Si los test pasan. Entonces, es verdad que el constructor te da semántica, porque tú puedes ponerle un nombre. O sea, el factory method, perdón, te da semántica porque puedes ponerle un nombre. Sí, puedes decir, create, si tienes varias estrategias para crear la order, por ejemplo, o varios tipos de órdenes distintas. Claro. Yo porque también hay veces que el factory method de create va a tener unas reglas de validación, a lo mejor de un estado inicial de un pedido o de algo que recibes, y a lo mejor si viene de un JSON y lo único que quieres hacer es construirlo en modo clase o algo así, ¿no? Yo es que me muevo un poco en objetos por TypeScript y JavaScript, que no es todo clases, entonces normalmente lo suelo hacer así. El create tiene las reglas de creación realmente y otro factory method es para instanciar la clase normal. Ok. Bueno, ahí hay un montón de opiniones, ¿no? Y un montón de argumentos en un sentido o en otro. A mí, cuando hay este tipo de debates, siempre me gusta desambiguar con qué es lo más simple que puedes hacer. Porque haciendo lo más simple en todo momento, dejas el diseño abierto a que si en un futuro necesitas añadir más complejidad, pues es fácil añadirla. Ahora sí. Aquí también depende un poco, ¿no?, de las particularidades del lenguaje. Eso es lo que te ofrece cada lenguaje, También, porque otros claro. que venimos de Java o de C# es más normal tener un constructor así. Pero un interpretado, Claro. un TypeScript, un Python, la gente no. Es más raro, no menos cree en idiomático, claro. constructores. Exacto. Entonces también es como no entrar en esa cosa de escribir TypeScript como si fuera Java. Claro. Porque si hacemos eso estaríamos también pecando. Exacto. Totalmente. Pues, ¿qué más cositas han surgido por ahí? Yo empecé cuando empezamos a hacer esos desacoplamientos, ¿cierto? Empiezan a haber relaciones entre entidades. ¿Dónde pones la línea? En el sentido de, no sé, por ejemplo, si yo pienso una forma de programar más tradicional, en mi use case creo un orden ítem, un request, y empiezo a jugar ahí para que todo se relacione como deban leerse, ¿no? Envío información a las entidades que lo necesitan. Pero aquí la idea es que cada uno tenga su responsabilidad. Cuando empiezan esas relaciones entre un orden, requiere un orden ítem. Pero el orden ítem, un request. Y ponerse esos círculos, cómo los empiezas a hacer a quitar como esas posibles malentendidos de dependencias cíclicas que se pueden dar. Si no tienes un orquestador como un caso de uso. ¿Cómo lo harías? O si no tienes, o sea, es que no sé si entiendo bien tu pregunta sin un ejemplo concreto. O sea, ¿hay algún ejemplo concreto que te hayas encontrado en el desarrollo de este ejercicio? O
¿O es más una pregunta así en abstracto? O sea, aquí lo que pesa muy bien para lo que hicimos, pero empecé a ver que Sí. era como la pregunta, venga, la orden necesita una cantidad, entonces la podemos usar como primitivo, pero cuando hay relaciones más complicadas, que ya no sea un primitivo, sino que sea un objeto en sí mismo, Un value object, por ejemplo. un value object, por ejemplo, ¿está bien que un value object opere contra otro value object? Sí, Es claro. correcto, dentro de... Sí, sí, quiero decir, si a nivel de dominio tiene sentido. Por ejemplo, imagínate que tiene, típico ejemplo, una fecha que tiene un día, un mes y un año. Pues la fecha en sí puede ser un value object, pero el día, el mes y el año, cada uno puede ser un value object también por separado, porque tienen reglas de validación que solamente dependen de ese valor. Puedes tener un value object día que limite que el valor que hay dentro, que es un primitivo, pueda irse más allá de 30, por ejemplo, que tampoco tendría mucho sentido, en verdad, porque depende del mes, ¿no? Entonces, vale, este caso no tiene mucho sentido. Pero bueno, hora y minuto y segundo. Pues todos los minutos y todos los segundos solamente pueden ir de 0 a 59. Pues puedes tener un value object hora que tenga otro value object dentro minuto y otro value object dentro segundo. Entonces, para tú construir la hora, pues le pasarían los minutos y los segundos. Perfecto. Muy bien. Aquí te referías a la relación de producto, order item, ¿no? Sí, ahí también nos pasó a nosotros, que llegamos ahí un poco, bueno, si va todo aquí, porque está aquí fuera el producto y luego... O sea, tú dices aquí en, a ver, Creation Use Case, donde se crea el order item. Vale. Aquí hay un montón de... Sí. Aquí hay mucha chicha, ¿vale? Porque, para empezar, el problema más flagrante que hay aquí es el tema de que estas tres líneas están separadas, ¿vale? Entonces tú puedes añadir un ítem y calcular los totales de forma independiente, lo cual puede dar lugar a inconsistencia, ¿no? De que yo añada un ítem y no actualice los totales o viceversa. Entonces, la forma de evitar esto es no cerrando el IDE, por favor. Es que ya no sé en qué IDE estoy ni qué shortcuts tengo, ¿sabes? A ver, bueno, y que estoy en Mac, también esas otras. Si no, mira, con el teclado, o sea, con el ratón, esto funciona siempre. Puedes hacer extract method y decir, oye, pues esto es un add item, ¿no? Y este add item pasarlo con convert instance method a la order, ¿no? Entonces te queda un método que, bueno, este getItems ya no necesita ser un getter porque ya estamos dentro de la orden, entonces puedes hacer inline. Y con esto lo mismo, con el set total, pues inline, epa. A ver, ¿cuál es el al no sé qué n? Lo intento hacer con el dedo, o sea, esto n, ahí está, fantástico. Y este lo mismo porque estamos dentro y este lo mismo porque estamos dentro. Entonces ya usas directamente los atributos de esta y los setters pues te los olvidas. O sea, no te hace falta utilizarlos. Ahora la cuestión es, ¿este orden item lo paso desde fuera o lo construyo dentro? Esa es una muy buena pregunta. Y yo creo que esta no se responde con lo que hemos visto hoy, sino que es más un tema de... Bueno, no sé si se responde o no se responde, más un tema de consistencia. ¿Vale? O sea, más un tema del ciclo de vida del agregado y de la regla esta de que las entidades deberían estar encapsuladas dentro del ciclo de vida del agregado y no permitir que haya una referencia a una entidad fuera del agregado. Va por ahí, ¿no? Claro, nosotros, precisamente por eso, porque ahora mismo tú aquí puedes añadir un ítem y luego meterle precios que no son los del ítem. Correcto. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido meterle el ítem y, digamos, el trade-off ha sido mantener dos getters del ítem. Pero con lo que dices de instanciar el ítem directamente dentro, como si esto fuese el agregado, ya te quitas eso. Exacto. Entonces, claro, es que si tú creas el ítem fuera, que es una entidad y es mutable, lo creas fuera y pasas una referencia dentro del agregado, pero te mantiene o sea, eso te deja la puerta abierta que la referencia la tienes fuera y puedes manipular el order item desde fuera. ¿Y cómo se entera entonces la order que has manipulado el order item? No se entera. Entonces tienes un problema de encapsulación. Para evitar eso, creas el order item dentro. Entonces, en lugar de pasar el order item aquí,
como parámetro, pues directamente le puedes pasar el product. Y entonces te quedaría un método add_item y es que le pasas el product y el quantity. Que además tiene sentido a nivel de dominio, ¿no? ¿Qué define una línea? El product y la cantidad de productos de esa línea, ¿no? Vale, pues todo encaja. A mí otra cosa que me gusta para validar si este tipo de decisiones están bien o no es, vale, aparte del argumento que yo tenía para llevar este tipo de diseño, ¿tiene otras consecuencias que también tienen sentido? Sí, vale, entonces es probable que esa decisión sea correcta. Pues más probable que esa decisión sea correcta, ¿no? En este caso, pues, ocurren esas dos cosas, como, oh, sorpresa. ¿Tendría sentido que el order item no saliera, o sea, aunque fuera un value object, pero que no saliera del order? Entonces, o sea, que solo fuera, o sea, solo se trabajara con order items dentro de la clase order, claro, no, justamente. No más. Vale, vale. Si fuese un value object, que bueno, no sé si aquí en concreto order item, creo que no, porque tiene setters y puede cambiar de estado y tal, que tampoco tiene mucho sentido que sea o sea, que esto tenga setters, ¿no? Porque un order item tiene pinta de que puede ser inmutable perfectamente. Pero bueno, imaginemos que es inmutable y que lo podemos modelar como value object. En ese caso, te da igual pasarlo desde fuera o construirlo dentro, porque como no puede mutar, pues no supone un problema en encapsulación. Tampoco vas a persistir nada, porque es un value object, ¿no? ¿Vale? ¿Más cositas que hayan salido? Así de los otros casos de uso, quizá. Nos encontramos con un use case, el shipment, que aquí yo directamente no tengo muy claro cómo hacerlo, porque por una parte esas validaciones que haces del estado de la orden, para mí es una cosa que se debería hacer dentro de la orden. Dentro de la orden, ¿verdad? Claro, pero lo que no me cuadra es tener que tener que meterle el shipment service para que pueda hacer el ship. O sea, sería en todo caso hacer dos métodos distintos. Claro, aquí tienes ese problema de que, o sea, estos dos casos de uso son muy parecidos, ¿no? El shipment service y el approve. O sea, el shipment use case y el approve use case son muy parecidos, ¿no? Porque lo que tienen es aquí abajo del todo un set status y luego y arriba una serie de reglas, que es la que en principio hay que encapsular. Entonces, esto es tan simple como que haces un extra method y dices approve o reject realmente, porque está haciendo, dependiendo de del flag que le pases, está haciendo reject o approve. Entonces, pues esto luego lo mueves a instance method a la order y te queda todo fantástico, ¿no? Aquí encapsuladísimo y divino de la muerte. Con el shipment use case podríamos llegar a hacer lo mismo, pero hay esta línea aquí dando por saco. ¿Vale? Es decir, que si yo cojo y me llevo, porque, o sea, lo que a mí me interesa es encapsular que este estado no pueda cambiar si no he hecho estas comprobaciones antes, ¿verdad? Pero esta línea está en medio. Entonces, o muevo esta línea después del estado y dejo la puerta abierta a que mi modelo haga una cosa, pero que no se llame al shipment service. Entonces, esto ya es una cosa que no se puede solucionar desde el modelo de dominio, ¿no? O, a ver, sí se puede solucionar, pero tiene trade-offs, ¿no? Un trade-off podría ser llevarte una referencia al shipment service en el método este. Por ejemplo, yo podría hacer algo así como esto. Factor, strap method, ship, ¿vale? Este método no es estático porque necesita el shipment service, pero yo podría decir, bueno, pues me saco el shipment service como parámetro y entonces pues ya puedo hacer esto estático y al ser estático ya me lo puedo llevar a la order, ¿no? Con convert to instance method a la order. Vale. Entonces tengo un método. Pero ya está metiendo una dependencia del dominio a un servicio. Entonces esto no es, estaremos violando la propiedad de pureza que hablábamos al principio. No es un modelo de dominio puro. ¿Quiere decir que esté mal?
No, quiere decir que tiene consecuencias, que hay que lidiar con ellas. Como por ejemplo, ¿qué pasa si esta llamada va mal, lanza una excepción, tengo que gestionarla en el dominio? Pues tienes problemas, ¿no? Son cosas que hay que tener en cuenta. La otra alternativa es eso, hacer este ship fuera, pero entonces, digamos que te queda el dominio puro, pero no queda completo. Completo quiere decir que no toda la lógica de negocio está encapsulada, porque claro, aquí hay una lógica de negocio que es que esto y esto tiene que ser transaccional. Pero bueno, es que realmente esto ya más un problema de infraestructura, ¿no? Porque como esto es el típico problema de una transacción distribuida, un two-phase commit. Entonces, hay otras formas de arreglar esto o sea, desde el modelo de dominio no se puede arreglar. Pero puedes aplicar un outbox pattern, por ejemplo, lo típico de oye, pues me guardo en alguna tabla que tengo que enviar un mensaje a algún sitio y luego tengo un proceso por detrás que lee de esos mensajes y que llama al shipment service. Y entonces no tendría consistencia fuerte dentro de los límites del agregado, sino que tendría consistencia eventual. Bueno, otro trade-off. Digamos que, o sea, no hay una solución mala o buena, sino que hay pues diferentes soluciones con diferentes consecuencias. Esto ya un poquito más avanzado, o sea, no va un poco, o sea, se escapa un poco del scope de lo que quería que viéramos, pero vaya, que también es interesante porque está también relacionado con todo lo que hemos visto de encapsulación y tal. O sea que, guay. ¿Vale? 1:15 ya, o sea que yo creo que ya vamos cortando. Por último, comentaros, aparte de esto, bueno, como os comenté al principio de la sesión, yo trabajo para esta empresa que hacemos cursos y estamos sacando un curso, bueno, tenemos una academia online con un montón de cursos gratuitos de hecho, esta sesión es el principio de uno de los cursos que tenemos sobre Domain Driven Design, pero este solamente lo hacemos en empresa. Si os interesa alguno, hablad conmigo para hacerlo en vuestra empresa. Aparte hay un montón de cursos gratuitos que están muy guay, por si les queréis echar un vistazo, de TDD, refactoring, diseño orientado a objetos y tal. Y vamos a lanzar un curso avanzado de diseño a finales de mes. Y bueno, pues por haber venido al taller, si queréis, podéis hacer una fotillo al QR y lleváis un descuentico por si os interesara el curso. Pues ahí está. O hablas conmigo directamente. y listo, ¿vale? Y nada. Y lo dicho, muchas gracias por pasaros. Gracias de nuevo a Codurance por ceder el espacio. Y espero que lo hayáis pasado bien.